Quiero recibir a Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, sobre el tráfico de Internet durante la cuarentena. ¿Cómo está esa historia y cuál es la mirada, Ariel? Ariel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por llamar. Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Cómo notás el tráfico en épocas de pandemia, en época de cuarentena? ¿Hay menor ancho de banda que el que realmente debiera haber? ¿Se está restringiendo porque hay mucho más tráfico? No. La situación que sufrimos o que estamos viviendo fue que en los primeros días de la cuarentena vimos un incremento del tráfico. Nosotros medimos y controlamos el tráfico que une a todos lo que se llama el tráfico de interconexión, el que une a todos los proveedores de Internet del país, ¿sí? Y no podemos medir el tráfico que hay adentro de cada proveedor, pero sí vemos cómo se comporta la red en forma global. Y vimos que hubo un 25-27% promedio de aumento de tráfico. Ajá. Con una diferencia de casi un 7% más en el interior del país que en el área múltiple Buenos Aires, que no tenemos, la verdad no tenemos razón de por qué, pero bueno. Cuando uno habla de este 25% y esta diferenciación que estás haciendo, ¿qué le pasa al sistema con su saturación? ¿O es tan holgado el sistema que no sufre una saturación en tal sentido? Explícanos un poco cómo funciona esa autopista de datos, quienes los utilizan, quienes no lo utilizan, pero utilizan Wi-Fi, pero sí están o estamos enviando o recibiendo o haciendo, por ejemplo, un programa de radio donde necesitamos internet también para conectarnos. Explícanos cómo funciona toda esta historia. Bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo, pero Internet es la unión de muchas redes. Una red puede ser la de tu proveedor de Internet local, la otra red es la Universidad Nacional del Sur, otra red es del Ministerio de Economía, otra red es de la provincia. Hay muchas redes, ¿sí? Uh-huh. Cada una de esas redes se interconecta con las otras en puntos neutrales, ¿sí? En Bahía Blanca tenemos un punto neutral, ¿sí? Se llaman IXP, Internet Exchange Point, y ahí intercambian el tráfico que es entre un usuario de una red que quiere ir a un destino de otra red, o ver un video, o mandarle un mail, o entrar a una página web, ¿se entiende? Sí. Nosotros lo que medimos, y este tráfico que yo decía que aumentó, es en la unión de todos estos puntos de intercambio de tráfico, midiendo el consumo en total. No, eso nunca estuvo comprometido, no está comprometido y estamos muy holgados. Y todos los operadores de redes, es decir, el que te da internet ahí en el estudio de radio o en tu casa, diseñan su red para un pico máximo de consumo y no para un promedio de consumo, ¿sí? Este 27% promedio que tuvimos de aumento fue parecido a como si hubiésemos tenido un fin de semana, esos largos de Semana Santa, con lluvia en todo el país, que está todo el mundo encerrado en su casa o en un hotel, pero están todos consumiendo datos. Y también pasa esto que decía, no me acuerdo quién de ustedes mencionó recién, que cuando vos estás en la calle, por ahí sí usás los servicios móviles, pero cuando vos estás en tu casa o en tu oficina, pasás tus datos del celular al Wi-Fi local y estás usando la conexión de tu proveedor local, ¿sí? No estás usando la conexión del proveedor de telefonía celular. Entonces, ¿por qué si estamos holgados se tarda algunas veces tanto en recibir un material o en enviarlo o en cargar o en poder recibir la señal de una película Netflix, por ejemplo? Bueno, eso depende dónde estés en ese momento. ¿Eso ya depende del operador que uno tenga contratado? Y en parte puede ser, dependiendo. Hay algunos operadores que tienen alojados en sus redes, igual que en la mayoría de estos puntos de intercambio de tráfico, están los contenidos. Por ahí tenés un operador que tiene o que no tiene, y en función de eso va a tener un poco más de tránsito
listo para entregarte el contenido, ¿sí? Es decir, tiene que ir a buscarlo a un lugar más lejos. Pero, por ejemplo, de Bahía Blanca a Buenos Aires, un dato tarda aproximadamente 7 milisegundos en llegar. Es nada, ¿sí? Con lo cual, no es este el problema. Lo que sí hemos visto, y lo estamos percibiendo, y pasó en todo el mundo, y eso fue un fenómeno que sí detectamos, es que el eslabón más débil de esta estructura tiene, vamos a poder decir en este momento, 3 grandes partes. La primera es la que yo describí, la red donde se intercambia el tráfico entre todos. La segunda es la de tu proveedor, el que desde ese punto de intercambio de tráfico, desde su oficina, te da internet en tu casa, llegándote con un cable, con una fibra óptica o con una antena en el techo de tu casa. Y por último está el Wi-Fi hogareño, o el Wi-Fi que estés usando. Lo que sí pasó durante todo este tiempo, y lo que sí vemos que está pasando, es que ese eslabón, el del Wi-Fi hogareño, fue el más débil de toda la cadena. ¿Por qué? Porque la mayoría no tenemos el Wi-Fi. A mí me pasó en mi propia casa. Yo tengo una casa que tiene un fondo atrás y el Wi-Fi al fondo no llega. Eso te iba a preguntar, y también estamos charlando, por si recién te enganchás, con Ariel Greiser, no sé si se pronuncia Greiser o Greiser, me corregís, por favor. Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, y estamos hablando sobre el tráfico de Internet durante la cuarentena y también de cómo funciona un poquitito el sistema, y que lo está explicando de una manera espectacular, que creo que estamos todos entendiendo. Y ahí me quiero detener con el tema que nos ocupa a todos, el tema de Internet en casa. Sí. Y dijo una gran verdad: che, acá vos fijate que tengo mejor internet que en el otro lado. Bueno, puede ser por un tema de construcción, alguna interrupción en la señal. Algunos te dicen, poné un router o un expansor o un rompemuros. Otros te dicen, ¿cuánto tenés de subida y cuánto tenés de bajada? Apa, momento. ¿Y eso cuánto tenés contratado? Y tengo, no sé, 100 megas, por decir algo, ¿no? Sí. Pero de subida o de bajada te preguntan. Ahí estoy frito. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, es más complejo lo que me estás preguntando, pero vamos a tratar de hacerlo simple, ¿sí? Digamos, vos tenés una conexión a internet, ¿sí? Sí. Que tiene la posibilidad de tener, vamos a plantearlo de esta manera. Cuando pasó ahora esto que yo decía, que en las casas hubo más consumo, ¿sí? En las casas hubo al mismo tiempo, y por eso en parte nosotros iniciamos una campaña también de uso responsable, era porque de repente en una casa había 4 personas viendo video en alta definición y el Wi-Fi de la casa no aguantaba, ¿sí? Pero cuando vos estás viendo video, estás viendo una película, los datos bajan a tu casa, porque vienen desde el proveedor de internet hacia tu computadora, o hacia tu teléfono, o hacia tu tablet, o hacia tu televisor. Pero cuando vos estás haciendo una videoconferencia y vos estás emitiendo tu casa, claro, tu cara... Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. ¿Se entiende? Entonces, sí, es el toma y dame. ¿Estoy tomando señal o estoy emitiendo señal cuando estoy, claro, haciendo, por ejemplo... Y mito o realidad cuando te dicen, ¿sabés qué? Sacá el Wi-Fi y enchufá directamente el cable a la computadora. Vas a ver que va más rápido. ¿Es así o no? Y justamente depende, por eso te decía, digamos, parte de lo que aprendimos todos en este caso, en esta pandemia, pero aprendimos nosotros, aprendieron los alemanes, aprendieron en Estados Unidos también, digamos. Nosotros estamos en contacto yo trabajo bastante con nuestros pares de otras partes del mundo, y los problemas fueron los mismos en todas partes, ¿sí? Digamos, de vuelta, yo tengo una casa con un fondo grande y después de la cocina no tengo buen Wi-Fi y tengo que poner un extensor, ¿sí? No tengo que poner otro, se llama un access point. Y la discusión interna con mi mujer fue, tengo que poner un cable, y me dijo, a mí no me rompes ninguna pared, ¿sí? Sí. No me dejas pasar no quiero ningún cable que se vea. Claro. Entonces, bueno, es un compromiso. Entonces tuve que comprar un extensor o un repetidor de Wi-Fi por Wi-Fi, digamos, ¿sí?
que son aparatos que hay y que hay que tener. Entonces logré, como vos decís, pasar un muro que yo tenía que no podía pasar. La señal era débil y no tenía internet del otro lado de una pared. Son una suma de situaciones, porque si yo estoy con una señal débil, o en un lugar donde, si yo me fijo en el teléfono, hay un montón de redes, ¿sí?, de Wi-Fi, y yo no tengo buena señal, y estoy haciendo yo, o en mi casa estamos viendo 3 películas al mismo tiempo en HD y 2 están haciendo videoconferencia, y seguro que eso no va a andar bien. Entonces, lo que vos me decís ahí es cuando, sacá todo eso y le pones el cable directo, y sí, porque tenés mucha mejor negociación, decimos nosotros, ¿sí?, del tráfico. Claro. Ariel, la última. Dale. ¿Qué aprendieron ustedes como profesionales de esta historia con sus pares internacionales? ¿Y qué nos aconsejás que debemos aprender nosotros a optimizar el uso de Internet o lo que está pasando a raíz de esta pandemia? ¿Qué nos deja como resultado? Mirá, en principio iba a decir otra cosa más que es importante entender. Digamos, las redes se diseñan para los picos de consumo, ¿sí? El tráfico de Internet tiene una forma de una gráfica como si fuese una montaña. Nosotros, matemáticamente, se llama una campana de Gauss, ¿sí?, pero tiene el dibujo de una montaña donde tiene el pico nocturno y la parte más baja, lo que se llama el valle, entre las 5 y las 7 de la mañana, más o menos. Lo que sucedió durante este tiempo y lo que aprendimos es que el tráfico creció en ese fin de semana, el primero mucho. Ahora se estabilizó bastante más abajo, digamos, bajó 3-4% el consumo, quedó más arriba, pero no estuvo fuera de los parámetros que venimos manejando. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años el tráfico anual crece más del 50%. Y entonces las redes estaban preparadas para ese crecimiento y están preparadas para ese crecimiento. Lo que sí pasó, y le pasó a más de uno, es que algún equipo tuvo que ir a cambiarlo más antes de lo que pensaba, o tuvo que salir corriendo porque un equipo se rompió, como puede haber roto cualquier equipo en cualquier momento del año. Lo que pasa que eso afectó por ahí a un barrio de una ciudad, y cuando tenés a todo el mundo en casa queriendo usar eso, se notó mucho más que cuando no estaba, ¿sí? De hecho, ahora el tráfico, con más gente en la calle, se nota que bajó. Claro. Entonces, parte de las lecciones aprendidas tienen que ver con que hay que trabajar mucho en la educación del uso y en la instalación hogareña. Un punto muy importante, porque es de vuelta, nos dimos todos cuenta que es el eslabón más débil de la red, porque es el eslabón que y además estuvo la dificultad y el aprendizaje en todo el mundo, si se podía entrar o no se podía entrar a los domicilios, y se establecieron protocolos de cómo poder hacerlo, ¿sí? Digamos, se tuvo que conseguir los elementos de seguridad para que los técnicos puedan entrar y cómo ejecutar todo ese procedimiento, porque no fue sencillo. Hubo discusiones y nos pusimos de acuerdo con los sindicatos, con las empresas, para poder tratar de tener un esquema que nos haya permitido mantener el nivel de la red. Dentro de las actividades esenciales que el gobierno decretó, el mantenimiento de las redes de Internet fue una de ellas, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es que el eslabón que más débil teníamos era el hogareño. El aprendizaje es que hay que educar a la gente que sepa que cuando en su casa está teniendo mucho consumo, el primer lugar donde va a fallar es en su casa, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que comunicar más, digamos, lamentablemente o no, qué sé yo me estoy haciendo más conocido porque no estábamos comunicando muy bien antes, ¿sí? Pasábamos desapercibidos de alguna manera. Claro, y aparte son un eslabón fundamental ustedes como Cámara Argentina de Internet en toda esta historia y en todo este mundo que cada vez nos tiene más hiperconectados en todo sentido. Ariel, gracias por atenderme, gracias por este momento, te mando un abrazo a la distancia, y esperemos que todo pase pronto y se restablezcan las buenas conexiones, no solamente la de Internet, sino las humanas, la de la cotidianidad, totalmente, la del abrazo, la de todos los días. Que nos podamos dar un abrazo, es así. Sí, señor. Tal cual. Te agradezco mucho por llamar.
Por favor, Ariel, un abrazo. Ariel Greiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet, sobre el tráfico de Internet durante esta cuarentena.